Acompáñenme. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Hola, ¿qué tal? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y quiero presentar a Facundo Lancioni. Facundo es el secretario general del Sindicato de Educadores Argentinos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? En el mundo de los sindicatos de educadores, ¿qué rol o cuánto del total tiene el sindicato de educadores argentinos? El 30% de los docentes de todo el país están afiliados a un sindicato docente. Nosotros, de ese 30%, tenemos el 15% de la masa de trabajadores afiliados. Y la mayoría quiere estar en las escuelas. Por eso nosotros representamos la voluntad y la voz, no solamente de los afiliados, sino de toda la comunidad educativa, padres y chicos, para garantizar el ciclo lectivo, los 180 días de clases. Quiero ir de vuelta con esto porque es medio una novedad. Tristemente te lo digo porque uno ve o tiene más visibilidad por ahí otros espacios gremiales. Vos decís que 3 de cada 10 maestros solamente y maestras están afiliados. ¿De ese 30% ustedes tienen la mitad de los afiliados? Exactamente. O sea, son un gremio muy importante de docentes. Sí, tanto en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿qué pasa cuando en una escuela la mitad está en otro gremio y quieren hacer paro y la otra mitad no? Lo aprietan, extorsionan, como muchos sindicatos bloquean las pymes. Tenemos un sindicato afín al kirchnerismo, que la sociedad ya sabe quién es, que la CETERA, que es Baradel, que bloquea el ingreso de los docentes a las escuelas y de los chicos también. Entonces nosotros somos la voz de los docentes que quieren ir a trabajar. Y necesitamos trabajar todos juntos, toda la comunidad educativa, los políticos, para garantizar de una vez por todas, después de 40 años, el calendario académico, que son los 180 días. Siempre hay una excusa para suspender las clases. Si no es un reclamo del FMI, es un reclamo de la FIP, o, como pasó hace 2 semanas, que tocó una banda de rock en La Plata, que también se suspendieron las clases. La renga. Sí. Yo quiero compartir esto con ustedes. En general, suena más Baradel que ustedes. ¿Por qué? ¿Suena más Baradel? Sí. Uno está todo el día con las noticias. Sin embargo, está más instalado Baradel o CETERA que ustedes. ¿Cómo es eso? Y mi conclusión Sí. es que responde al brazo educativo del kirchnerismo, que tiene como objetivo final empobrecer la educación. Hoy tenemos 7 de cada 10 chicos pobres, tenemos la mitad de los argentinos pobres, y teniendo a los chicos en la calle no es la solución para mejorar la calidad educativa y el futuro de la educación. Porque no es solamente paritarias, como estamos acostumbrados todos los febreros. También hay que discutir urgentemente la calidad educativa, tanto de los docentes, como hicimos en Capital Federal, y de los chicos, que impacta directamente, ¿no? Y las condiciones laborales, como también estamos haciendo en la Capital Federal. Porque en la provincia tenemos escuelas que se caen a pedazos y nos salen a reclamar a la calle este grupo sindical para garantizar que se cumplan las condiciones laborales. Salen a reclamar por sus propios intereses, para garantizar los bolsillos llenos. Entonces, necesitamos de una vez por todas pensar primero en los docentes, en los chicos y en la calidad educativa y el futuro del país. Bien. Está con nosotros también Claudia Romero, que es experta en educación de la Universidad de Itela. Hola, ¿cómo están? Bien, veníamos planteando un suceso que hoy ocurrió, que es que a pesar de todo lo que hizo la pandemia, de todo lo que se evidenció y todo el mundo vio lo que fue la pérdida de horas de clase y de días de clase de los chicos y el daño que eso había hecho, hoy teníamos que un montón de escuelas de la provincia de Buenos Aires, estatales, estaban cerradas por una marcha contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué diagnóstico haces, no de este hecho coyuntural, sino un poco de lo que viene pasando?
Lo que viene pasando es que Argentina tiene el calendario escolar uno de los más, digamos, breves del mundo. Venimos en comparación con otros países, con muchísimas menos horas de clases. Argentina tiene un promedio de 720 horas de clase al año, habiendo clases todos los días. Y lo que se recomienda internacionalmente es entre 850 y 1000 horas. O sea que ya arrancamos... Nosotros lo traducimos siempre, el ideal 180 días de clase. Bueno, ahora hay una ley que dice 190, ¿no? Es decir, para proclamar, podemos proclamar 190, 200. El tema es cómo los cumplimos. Y lo que vemos es que cada año, por distintas circunstancias, se resigna el tiempo escolar. Y el tiempo escolar es lo único cierto, digamos, que es que haya clases todos los días. Eso es una escuela, ¿no? Entonces, el diagnóstico es gravísimo, porque venimos de una de las suspensiones de clases más largas del mundo. Argentina supera a América Latina, que fue la región que más clases suspendió durante la pandemia. Entonces, venimos de eso y seguimos, digamos, sin escuelas. Porque cada vez que una escuela se cierra o se interrumpe una jornada escolar, desaparece la escuela, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación es muy, muy preocupante. ¿Cómo se le explica esto a Baradel? Bueno, Baradel lo sabe. Creo que le interesan otras cuestiones, ¿no? Yo diría cómo se le explica en general a la política y cómo se le explica a los chicos, finalmente, que son los que están siendo estafados cada vez que no hay clases, ¿no? El problema es muy grave y creo que acá la reacción que sirve, que lo aprendimos en pandemia, es que la sociedad logró que las escuelas se abran con los padres organizados, pero no solo con los padres organizados. Bueno, yo creo que lo que viene ahora es que las escuelas no pierdan un solo día de clases, ¿no? Bien, ¿cómo se hace para lograr eso? Porque vos, la escuela puede estar dividida en opiniones. ¿Qué harías vos, digamos, frente a esto que pasó hoy? ¿Qué hacen los docentes de tu sindicato? Nosotros siempre vamos que vos representás. Nosotros vamos a trabajar siempre. Los docentes van a trabajar. Y para frenar esto, para nosotros es fundamental que empiece a intervenir el Ministerio de Trabajo de Nación, que regule, que sancione también a las agrupaciones sindicales, no docentes, sino docentes, que irrumpen los días de clases. Nosotros estamos viendo recién lo que está pasando en Estados Unidos, pero acá también hay una masacre educativa, porque estos chicos, la mayoría no terminan las clases. No se egresan de la secundaria. ¿Vos das clases también? Yo soy docente. ¿De qué materia? ¿En Informática. qué año? ¿Informática y qué año? Quinto. Quinto de secundaria. ¿Qué ves? Decime cosas que te llamen la atención. Mucha deserción, mucha angustia. ¿En dónde das clases? En un centro de formación profesional. ¿Dónde? Pichincha 467. Acá en Capital. Sí. Bien. Mucha deserción, muchos alumnos que vienen de provincia de Buenos Aires, porque en la ciudad hay más días de clases. Las escuelas están mejor que en la provincia, pero el chico ya viene de la casa angustiado, porque con padres desocupados también. Pero no solamente en nivel medio, en la primaria, en la provincia de Buenos Aires, hay muchos chicos que van sin comer, y lamentablemente, ante una sociedad pobre, un Estado pobre, ¿no? Hoy el chico va a la escuela a comer y recibe la contención de los docentes, porque hoy los docentes estamos ocupando un rol muy fundamental, que es de contención, no solamente al chico, sino también a las familias. Entonces, prohibirles ingresar a las escuelas es gravísimo. Y yo estoy convencido que las escuelas tienen que estar abiertas todo el año. Ahora también el derecho de huelga es constitucional, sí, claro. Y ahí entra, obviamente lo ideal sería que una negociación paritaria o una articulación entre la política no implicara que cada vez que se va a iniciar en marzo un ciclo lectivo, bueno, la amenaza hacia el paro, si no me das tal o tanto o cuanto de aumento. Con el kirchnerismo eso bajó, digo, porque no han hecho grandes paros
docentes como se le hacían en su momento a María Eugenia Vidal o a Scioli también. Pero Jessy, tampoco hay años del hambre, Tuvimos tampoco pandemia. abres la Con la cancha de iglesia, River con porque la hay escuela frío. No, está bien, pero estamos Hay un mirando... doble estándar que lo conocemos. Sí, Además, lo de hoy, vos llegaste tarde, media falta, pero te hago escuchar lo siguiente para que veas en qué largamos. Dale. El planteo que nosotros nos preguntamos si no se podía hacer era si en lugar de hacerlo un miércoles, por ejemplo, no se podía hacer un sábado una movilización de este estilo. El sábado en general los trabajadores y Bueno, el trabajadoras domingo. lo utilizan para el descanso. Ujú. El domingo lo utilizan para el descanso y la mayoría puede ver fútbol al equipo que pertenece. Bien merecido lo tienen en el descanso. No, sí, no está en discusión, Está bien. Colo. Ahora, 2 días sin clases. En este momento, ¿Qué vamos a después venimos de hacer una movilización pandemia. el domingo? Pero está bien. Y ha habido, las hay. Sí. Sí, pero El 1 de ¿te mayo parece? movilizan los dos. O sea, los fines de nosotros semana. tratamos que sea lo más masivo posible. Nosotros Está bien. tratamos que... Igual si la insisto, convicción está, vamos un sábado, un insisto, domingo, un martes. prefiero perder un día de clases si eso garantiza las transferencias nacionales al Estado provincial para mejorar escuelas, hospitales y demás, que no hacer nada y esperar que el Fondo Monetario Internacional nos vaya cortando financiamiento Sí, ¿sabes para que qué- nos llegue sabes a qué donde, pasa, Colo? a donde Mirá. nos llegó. Bueno, él te lo dice, pero agradecemos la sinceridad. Yo prefiero, es un ministro. pero- Ni un ministro se atreve a decir, yo prefiero cerrar la escuela e ir a protestar contra el fondo. También han dicho que cogobierna, el gobierno de Alberto Fernández está cogobernado por el fondo. ¿Quiénes están afuera? Los pibes. Y vos lo estás planteando. Ya no es van a estudiar, van a comer. Van a tener un lugar para estar, porque por ahí los padres salen a laburar, a hacer la changa, a hacer lo que puedan. Es mucho más que un lugar donde reciben educación. Pero claro, y estuvo eso muy claro durante la pandemia, ¿no? Lo que la escuela es, todo lo que significa. Ahora, hay un punto, ¿no? Y es que las clases, sobre todo los paros, ocurren en las escuelas de gestión estatal. Las escuelas de gestión privada tienen clases. General, tienen clases. Con lo cual, ahí, además del problema, para todos, lo que estamos viendo es que se castiga aún más a aquellos, porque en la Argentina los que van a las escuelas estatales son los que tienen menor nivel socioeconómico. Pero ahí, Claudia... Hay una, digamos, una doble injusticia, ¿no? Sí, ahí al momento de pensar el calendario escolar, siempre las escuelas están hechas para que estén abiertas y para que los chicos estén en las escuelas. Si uno compara los calendarios escolares argentinos y sus resultados, digo, ahí también con qué nos encontramos. Porque hemos tenido años en muchas provincias, incluso el interior, donde se ha cumplido todo el calendario escolar. Pero los resultados académicos han sido cada vez peores también. Entonces, ahí, ¿cuál es el desfasaje? ¿Cuál es el problema? Ese es un análisis de segundo nivel. O sea, ¿qué ocurre en el tiempo en que los chicos están adentro de la escuela? Es una excelente observación la que vos hacés, porque que haya clases todos los días es condición necesaria, pero no suficiente para aprender. Una cosa pero es la es cantidad, necesaria. una cosa es la cantidad y otra la calidad. Por supuesto. Digamos, pero primero tiene que Pero haber la vos tenés que cantidad. tener las escuelas abiertas con los chicos adentro. ¿Qué dijo el Facundo vos? Mirá, Perdóname, algo con Pablo. A nosotros en la ciudad, en febrero, garantizamos el aumento salarial jurisdiccional más alto del país. En la ciudad. Con los chicos en las aulas, con las aulas llenas. Todas las negociaciones y todas las discusiones y todas el conflicto que haya del sindicato hacia un ministro tienen que ser dentro, sentados en la mesa discutiendo lo que haya que discutir, pero nosotros, nuestra función siempre es garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes. Los paros hoy llevaron a los docentes a tener el salario más bajo de un total de 40 países del mundo que estamos revelando de SEDUCA, del sindicato. Argentina está cuarto más pobre. De abajo para arriba. De abajo para arriba. O sea, los paros lo que vos decís, destruyeron... aún con los paros como forma de reclamo, está Argentina en el fondo de la tabla. Chicos pobres y docentes pobres. Y que, déjame saber esto, pero lo que quiero saber te lo pregunto después, así vamos rotando. Pablo. Yo quiero volver con algo que recién decía Claudia, que tiene que ver con la educación pública y la educación privada. Y nos pasa a muchos padres que yo me crié en la educación pública y estoy orgulloso de eso, pero mi hija va a una escuela privada porque quiero que tenga clase primero y que quiero que tenga clases de excelencia por lo menos. Ahora, ¿cuánto se dañó en esos últimos tiempos la educación pública con este tipo de situaciones
de paros, de conflictos, que hicieron que la gente que puede, los que podemos, los mandamos a una escuela privada. Sí, digamos, los padres que están tomando esa decisión, que ya hace muchos años que se viene tomando esa decisión, lo que hacen es, de algún modo, garantizar como pueden la escolaridad de sus hijos. Y lo que ocurre como consecuencia es que van retirando la voz porque ya el problema no les toca directamente y entonces no aparecen en la escena pública, en el debate público, pidiendo que haya clases todos los días. Pero ahí es donde yo lo marco, porque después el aumento que se logra, que de acuerdo nunca alcanza, pero el aumento se le da a todos los docentes, pero los paros los hacen en las escuelas de gestión estatal. Quiero decir, ahí hay también una división del trabajo en relación a los paros y los resultados. Lo pagan, digo, los aumentos salariales que se ganan a través de los paros, lo pagan los chicos de las escuelas estatales. Sí, Facundo, ¿qué te dicen a vos de otros gremios, digamos, de CETERA, del modo de reclamo o de negociación salarial? Mira, yo te pongo un ejemplo clarísimo que la gente lo va a interpretar. En la cuarentena, nosotros apenas comenzó la cuarentena justamente, empezamos a trabajar del sindicato en un proceso, en un protocolo de presencialidad. En febrero de 2021 quisimos siempre volver a las escuelas en forma presencial. Me decían Carnero, solamente por querer... ¿Quién decía Carnero? CETERA. CETERA. Carnero. En las redes me atacaban. Carnero, simplemente por decir, por querer garantizar a los chicos y los docentes en las escuelas. Para ser claro, cuando ustedes quieren hacer presión para una negociación, ¿sobre qué hacen presión? La huelga no faltan a las escuelas. ¿Qué hacen? Nosotros garantizamos siempre el diálogo, la presión con el diálogo y la unidad de los docentes, la unidad de la comisión directiva del sindicato y el diálogo, porque muchos funcionarios quieren garantizar las escuelas abiertas y muchos quieren arreglar. Se hicieron paros en estos últimos 4 años en la provincia, en la gestión de Vidal, por las dudas. Días antes de la paritaria, hago un paro por las dudas y no cerramos. Entonces, ya la intención, el objetivo es destruir el sistema educativo de esos sindicatos. O sea, la presión, acá la única presión es dialogando y siempre... Ahora, son una posición muy minoritaria, porque si uno ve el abanico de gremios, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, los que tienen peso son... Después discutimos, digamos, cómo se hacen las elecciones y demás, y quiénes son, pero son SUTEBA, la FEP, UDOC, son gremios que son muy críticos y que no tienen una postura completamente distinta a los que vos planteás, y en la ciudad son muchos más también, digamos. Pero se representan a ellos mismos. Sí, pero tienen peso, lo que digo es que tienen... Está bien. Estadísticamente tiene menos... Pero está bien el problema que plantea Jessica, porque la oposición... Son los que se sientan, perdóname, la paritaria, son ellos los que se sientan a negociar y los que manejan el pulso de la negociación. ¿Y por qué se radicaliza Baradel? Porque lo corre en la conducción del gremio una agrupación de izquierda, que responde a Romina del Pla y todo ese grupo. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo que es más para mirarla, Claudia, en el análisis y en la discusión de qué pasa con docentes que dan clase en los lugares públicos, que están avalando a la hora de votar y que evidentemente no son la mayoría los que participan de la discusión gremial, pero digo, están votando a opciones que van por el paro así como así. La acabas de decir, digamos, no son la mayoría. Sin embargo, son estas minorías intensas las que producen estos actos. Pero hay que decir algo, los paros son muy significativos a la hora de contar los días que se pierden. Pero en Argentina se pierden días de clases por una enorme cantidad de otras cosas. Burocracia. Por ejemplo, bueno, acabamos de perder un día de clase por el censo, ¿no? Digo, un detalle. Pero también se pierden días de clase porque no hay luz, porque no hay agua, porque los edificios no aguantan y esto no se conoce, esto se ha hecho habitual, esto no es noticia, pero la verdad es que cuando uno computa escuela por escuela,
uno puede ver las diferencias que hay entre escuelas que están bien mantenidas y escuelas que no. Bueno, ahí te hago un punto. Entonces, ¿cuál es el rol del Ministerio de Educación de la Nación? Claro. Porque la política educativa la define el Poder Ejecutivo. La inversión en materia educativa la define el Poder Ejecutivo. Hubo provincias donde después de la estricta cuarentena y las escuelas cerradas no pudieron volver a dar clases porque las escuelas estaban inhabitables, eran inseguras para los propios alumnos. Eso ocurrió en una provincia como Santa Cruz, que después encima bajan los requisitos para ver quiénes pasan de año y quiénes no en el secundario, que es otra discusión. Pero acá hay un punto central, que es, y el Ministerio de Educación de la Nación y la política educativa del gobierno... Sí, y los ministerios provinciales, digo, También, la porque noticia está de delegado. suspender las clases por un recital de la renga o de lo que sea, no es culpa de los gremios, quiero decir. Claro. Me parece que acá hay una responsabilidad, la verdad es que Argentina tiene un... Qué antipático lo que voy a decir, pero la verdad es que los sindicatos son bastante retrógrados en el sentido en que podrían estar planteando posturas muy combativas, por ejemplo, ser más eficaces, lograr mejores salarios, ¿no? Cosa que no ocurre. Entonces aparece todo este costo, pero los resultados son muy magros. Vamos a decirlo, qué sé yo, Moyano, por ejemplo, aparece como un sindicalista, digo, los camioneros, si uno compara con lo que ganan los docentes en la Argentina, le sacan bastante diferencia. Pero porque eran funcionales, porque durante el kirchnerismo Exacto. fueron funcionales y solamente discutían en la provincia de Buenos Aires porque Scioli era un enemigo del kirchnerismo. Pero a nivel nacional, Cetera no discutía de la misma manera y con la misma intensidad que sí discutía Baradel en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, hay una responsabilidad que están los sindicatos, no la vamos a negar, pero también hay una responsabilidad que es en los funcionarios, las decisiones que toman livianamente. Quiero decir, nadie pensó el día del censo que era un día de clase menos. Digo, quien tomaba la decisión. Déjame extremar la lógica. Dale. Había que paralizar el país si uno que se quedara en casa ya contaba y te relevaba a toda la familia. No hacía falta que esté un país parado que tiene problemas de su PBI y frenar entero el día para todos. Eso fue desmedido, claramente. Sí, pero también es cierto, como decías, de la responsabilidad de los ministros provinciales, porque si provincias como Santa Cruz o Chubut tienen años enteros sin clase, bueno, está bien, hay un problema con los sindicatos, pero también con quien tiene que dirigir eso. Facundo, hay una cosa que es importante, que es lo que apareció en escena son los padres organizados, hay mucho más que los padres organizados, pero dentro de la sociedad civil dijeron, hola, ¿qué tal? Ustedes no nos conocen, pero somos los padres y estamos preocupados por lo que pasa en las aulas y queremos pedirles explicaciones de por qué no están abiertas, por qué dura tanto esta cuarentena, por qué tanto freno a las clases. Lo que pregunto es, ¿hay algo más que puedan hacer los padres que son actores fundamentales en el ecosistema educativo? Acá tenemos que trabajar todos juntos. Padres, sindicatos como nosotros que queremos sacar a la educación adelante, periodistas, políticos, muy pocos políticos ponen la educación como prioridad. Lamentablemente la cuarentena, la pandemia se puso la educación en la agenda. Y ojalá y espero que los datos que nosotros reflejamos de 2092 paros docentes en estos últimos 40 años del inicio de la democracia, lo tomen los políticos como herramienta constructiva. ¿Cuántos paros? 1092 paros docentes desde el inicio de la democracia. No, tenés que decirlo de vuelta porque es intensa la cifra. Decila otra vez. Desde que empezó la democracia del 83 con Alfonsín. 1092 paros docentes. Son años. 5 años de clases. Son años enteros sin clase. 5. 5 años sin 5 clase. años sin clases. De los 40. ¿Hay alguna contabilidad que esté mal hecha? Porque me da muy Contando. alto. No, tres años. Contando el calendario ¿Cómo lo escolar. académico? 180 días de clases. Te van a pedir explicaciones esta cifra. ¿Cómo la armaron? Lo tengo. Si quieren se las mando y lo subimos con el observatorio del sindicato con datos oficiales tomando paros nacionales. Sin contar, como dijiste vos, los días de clase por una recital de rock, por un censo, por otras cuestiones. Claro. 1092 paros. Sobre el calendario escolar, sobre los 180 días de 180 días. A la pregunta de Diego, me parece que hay algunos casos internacionales que se podrían tener en cuenta. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, México, que tenía una de las situaciones más corruptas en términos del sindicato y negociaciones con el gobierno. Lo que logró la sociedad civil es
poner una silla más en esa negociación. Entonces no es el gobierno y el sindicato, es el gobierno, los sindicatos y la sociedad civil, los padres. Eso. Eso. Como sabemos que acción mata angustia, y si no la gente ve el programa y los padres, ¿y qué te llevas de acá? Una nueva arteria tapada de la mala sangre. No. Hay que si tenés que hacer un pequeño paso concreto para... ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que digo es, estoy de acuerdo en que, por eso digo, la responsabilidad es compartida y la solución, me parece que estamos ya en un punto donde la solución funciona, la presión social vía los padres, vía distintas organizaciones, medios de comunicación. Y yo diría algo muy concreto, las negociaciones paritarias deben tener una silla más. Estoy de acuerdo. Bien. Estoy de acuerdo. Y si me contás en 10 segundos, ¿y de qué depende de que pongan esa silla? Bueno, de que me parece que los padres, por ejemplo, organizados, podrían empezar a pedir participación en estos lugares de gobierno de la educación. Muy bien. Sería una pérdida de poder de políticos y sindicalistas. Hay que ver, ¿no? Bueno, les agradezco a ambos la Gracias. participación. Es un tema que cada vez que podemos acá en el programa lo tomamos, ¿eh? Así que gracias. Me acompañan, voy a recibir un invitado.